Capítulo 19. Sadie. La venganza de Bullwinkle, el dios de los alces. Debería mencionar que Carter llevaba faldita. ¡Ja! Ni de broma vas a coger el micrófono. Me toca a mí. A él se le ha olvidado contároslo, pero al entrar en la Duat, nuestra apariencia cambió y nos descubrimos vestidos con ropas del antiguo Egipto. Las mías me sentaban bastante bien. Mi vestido de seda blanca resplandecía. Llevaba los brazos engalanados con anillos y brazaletes de oro. Es cierto que el collar repleto de joyas pesaba un poco, como esos delantales de plomo que te ponen para sacarte radiografías en el dentista, y que llevaba suficiente laca en el pelo para petrificar a un dios de los importantes. Pero por lo demás, estoy segura de que tenía un aspecto encantador. Carter, en cambio, llevaba una faldita de hombre, que no era más que una sencilla franja de lino. El cayado y el látigo colgaban de una especie de cinturón multiusos que llevaba encima de la faldita. Tenía el pecho desnudo, excepto por un collar de oro como el mío, los ojos perfilados de col y los pies descalzos. Para los antiguos egipcios, supongo que tendría un aspecto regio y bélico, y sería considerado todo un modelo de masculinidad. ¿Has visto? Me ha salido sin reírme. Y yo digo que Carter no sería el tío con peor aspecto del mundo si se quitaba la camisa, pero eso no significaba que me apeteciera ir de aventuras por el inframundo con un hermano que solo llevaba abalorios y una toalla playera. Tal y como entramos en el barco del dios solar, Carter se clavó una astilla en el pie. ¿Se puede saber por qué vas descalzo?, pregunté. No ha sido idea mía. Hizo una mueca de dolor al sacarse de entre dos dedos del pie un trozo de cubierta del tamaño de un mondadientes. Supongo que es porque los antiguos guerreros luchaban sin calzado. Las sandalias resbalaban demasiado con tanto sudor y sangre y esas cosas. ¿Y la faldita? Venga, zarpemos ya, ¿quieres? Era más fácil decirlo que hacerlo. El barco se alejó flotando del muelle y enseguida se quedó atascado en un remanso. Empezamos a girar sobre nosotros mismos. Una preguntita, dije. ¿Tú sabes algo de barcos? Nada, reconoció Carter. Nuestra vela harapienta venía a ser igual de útil que un pañuelo de papel con agujeros. Los remos estaban rotos o colgaban inertes a los lados, dejando estelas en el agua, y de todas formas parecían muy pesados. No había forma de que nosotros dos pudiéramos impulsar una barcaza diseñada para 20 tripulantes, aunque el río siguiera en calma. Y nuestra anterior travesía por la Duat había sido como una montaña rusa. ¿Qué pasa con las bolas esas de luz?, pregunté. Como la tripulación que teníamos en la Reina Egipcia. ¿Puedes convocar unas cuantas? Claro, rezongué. Lo difícil que lo haga Sadie. Busqué por el barco, deseando encontrar un botón donde dijera pulsar para activar marineros brillantes. Pero no había nada tan conveniente. Sabía que la barcaza del dios solar había tenido una vez su tripulación de luces. Las había visto en mi traje va. ¿Cómo se convocarían? El dosel que ocupaba el centro de la cubierta estaba vacío. No había trono de fuego. La embarcación no hacía ningún ruido excepto el glu glu del agua al entrar por las grietas del casco. La rotación empezaba a marearme. Entonces me embargó una sensación horripilante. Una docena de vocecitas tenues me susurraron al cerebelo. Isis, embaucadora, envenenadora, traidora. Comprendí que las náuseas no eran solo por la corriente que nos hacía girar en espiral. El barco entero estaba enviándome pensamientos maliciosos. Las tablas que pisaba, la borda, los remos y los aparejos. El barco entero del dios solar odiaba mi presencia. Carter, no le caigo bien al barco, anuncié. ¿Me estás diciendo que tiene buen criterio? Ja, me refiero a que siente la presencia de Isis, y ella fue quien envenenó a Ra y le obligó a exiliarse, al fin y al cabo. Este barco se acuerda. Bueno, pues discúlpate o algo. ¿Qué tal, barco?, dije, sintiéndome bastante ridícula. Perdón por todo el jaleo del envenenamiento, pero verás, es que no soy Isis, soy Sadie Kane. ¡Traidora!, susurraron las voces. Ya, si yo entiendo que lo pensáis, admití, porque seguro que huele un poco a la magia de Isis, ¿verdad? Pero en serio, al final, di puerta a Isis. Ya no vive aquí. Mi hermano y yo vamos a restaurar a Ra. El barco se sacudió.
La docena de vocecitas se quedaron calladas, como si por primera vez en sus vidas inmortales se hubieran quedado patidifusas de verdad. Bueno, en todo ese tiempo no me habían conocido a mí, ¿verdad? Eso os gustaría, ¿no? Aventuré. Que vuelva Ra, como en los viejos tiempos, navegando río abajo y todo eso. Hemos venido a arreglar las cosas, pero para que salga bien, hemos de viajar por las casas de la noche. Si nos echarais una manita... 12 esferas brillantes cobraron vida con una llamarada. Volaron en círculos a mi alrededor, como un enjambre de pelotas de tenis ardientes, irradiando un calor tan intenso que pensé que se encendería mi vestido nuevo. Sadie, me advirtió Carter, no parecen muy contentas. Traté de no perder los nervios. Portaos bien, dije a las luces con severidad. No hacemos esto por mí, es por Ra. Si queréis que vuelva vuestro faraón, será mejor que ocupéis vuestros puestos. Me veía asada como un pollo tandoori, pero me mantuve firme. Tampoco tenía más opción, ya que estaba rodeada. Recurrí a mi magia para doblegar a las luces, igual que habría hecho para convertir a alguien en rata o lagarto. «Os mostraréis serviciales», ordené. «Haréis vuestro trabajo como yo os diga». Hubo un silbido colectivo en el interior de mi cabeza, que podía significar que les había provocado un buen cabreo mental, o que las luces empezaban a ceder. La tripulación se dispersó. Ocuparon sus puestos y empezaron a tirar de cuerdas, reparar la vela, empuñar los remos que no estaban partidos y manejar el timón. El casco lleno de grietas chirrió mientras el barco viraba a favor de la corriente. Carter soltó el aire de los pulmones. «Buen trabajo. ¿Estás bien?» Asentí, pero la cabeza me daba más vueltas que una noria. No sabía si las esferas se habían convencido de lo que les decía, o se limitaban a esperar su momento para vengarse. En cualquier caso, no me hacía una ilusión tremenda confiarles nuestro destino. Avanzamos hacia la oscuridad. El paisaje de Londres se desvaneció. Tuve el acostumbrado cosquilleo de caída libre en el estómago al internarnos en capas más profundas de la Duat. Entramos en la segunda casa, supuse. Carter se agarró al mástil para equilibrarse. ¿Te refieres a las casas de la noche, como decía Bess? ¿Qué son las casas, por cierto? Qué raro fue explicar mitos egipcios a Carter. Al principio creí que lo preguntaba para chincharme, pero de verdad ponía cara de no saberlo. Lo leí en el libro de Ra, dije. Cada hora de la noche es una casa. Tenemos que recorrer los 12 tramos de río, que representan las 12 horas de la noche. Carter escrutó la oscuridad que teníamos por delante. Entonces, si estamos en la segunda casa, ¿es porque ya ha pasado una hora? No me ha parecido tanto tiempo. Tenía razón, a mí tampoco. Pero por otra parte, no tenía ni idea de cómo fluía el tiempo en la Duat. Una casa de la noche podía no corresponderse del todo con una hora mortal en el mundo superior. Anubis me dijo una vez que llevaba 5000 años en la tierra de los muertos, pero aún se sentía un adolescente, como si allí no pasara el tiempo. Me estremecí. ¿Y si salíamos por el otro lado del río de la noche y resultaba que habían pasado varios milenios? Acababa de cumplir los 13 años. No estaba preparada para cumplir los 13.000. Además, deseé no haber pensado en Apophis. Toqué el amuleto Shen que llevaba en una cadenita. Después de todo lo que había pasado con Walt, la perspectiva de ver a Anubis me hacía sentir una extraña culpabilidad, pero también un poco de emoción. Con un poco de suerte, Anubis nos echaría una mano con la travesía. A lo mejor me llevaba a algún lugar privado para conversar como la última vez que vinimos a la Duat. No sé, un cementerio acogedor y romántico, cena para dos en el café Ataúd. Vuelve a la realidad, Sadie, me dije. Concéntrate. Saqué de mi bolsa el libro de Ra y repasé las instrucciones. Ya las había leído varias veces, pero eran crípticas y confusas, como un libro de texto de mates. El papiro rebosaba de expresiones como primero desde el caos, aliento a la arcilla, rebaño de la noche, renacido del fuego, acres de sol, beso del cuchillo, tahúr de luz o el último escarabajo, a muchas de las cuales no veía ningún sentido. Había sacado en claro que tenía que leer las 3 secciones del libro de Ra en distintos lugares, a medida que recorriéramos los 12 tramos de río, posiblemente para devolver a la vida a los diferentes aspectos del dios solar, y que cada uno de esos aspectos nos plantearía algún tipo de desafío. Sabía que si no lo hacía perfecto,
Si me atascaba aunque fuese en una sola palabra mientras leía los hechizos, terminaría peor que Vlad Menshikov. Era una idea terrorífica, pero no tenía sentido dar más vueltas a la posibilidad de fallar. Solo me quedaba esperar que, cuando llegara el momento, los galimatías del papiro tuvieran algún sentido. La corriente ganó velocidad, el agua que entraba en el barco también. Carter hizo gala de su destreza como mago de combate, convocando un cubo y achicándola, mientras yo me concentraba en mantener a raya la tripulación. Cuanto más nos internábamos en la Duat, más rebeldes se ponían los orbes brillantes. Se frotaban contra mi fuerza de voluntad, recordándome las ganas que tenían de incinerarme. Es desquiciante flotar por un río mágico mientras unas voces te susurran «¡Muere, traidora! ¡Muere!» en la cabeza. De vez en cuando tenía la sensación de que algo nos seguía. Al volverme, creía ver una mancha blanquecina sobre el fondo de negrura, como el residuo de un flash en la retina, pero siempre me decía que eran imaginaciones mías. Aún me sacaba más de quicio la oscuridad que teníamos por delante. No había orillas, no había puntos de referencia, no había ninguna visibilidad. La tripulación podía haber enfilado hacia un peñasco o la boca de un monstruo y no lo habríamos visto venir. Navegábamos a través de un vacío tenebroso y desierto. ¿Por qué hay tanta nada?, musité. Carter vació su cubo. Era una estampa inusual. Un chico vestido de faraón, con su cayado y látigos reales, achicando el agua de un barco agrietado. Podría ser que las casas de la noche sigan los patrones humanos del sueño, propuso. ¿Los patrones qué? Del sueño humano. Mamá siempre nos hablaba de ellos antes de mandarnos a la cama, ¿te acuerdas? No me acordaba. Pero claro, cuando mamá murió, yo solo tenía 6 años. Ella era científica además de maga, y no veía ningún problema en leernos las leyes de Newton o la tabla periódica a modo de cuentos para dormir. Yo no había entendido casi nada, pero quería recordarlo. Siempre me había irritado que Carter se acordaba mucho mejor de mamá que yo. El sueño tiene distintas etapas, dijo Carter. Por ejemplo, en las primeras horas, el cerebro está como en coma, durmiendo muy profundamente sin casi soñar nada. Quizá es por eso que esta parte del río es tan oscura y amorfa. Luego, el cerebro pasa a la fase REM, movimiento ocular rápido. Ahí es donde se sueña. Los ciclos se hacen más veloces e intensos. Puede ser que las casas de la noche sigan un patrón similar. A mí me parecía un poco traído de los pelos. Pero, pensándolo bien, mamá siempre nos había dicho que la ciencia y la magia no eran incompatibles. Ella los llamaba 2 dialectos del mismo idioma. Bast nos había explicado una vez que había millones de canales y afluentes distintos que desembocaban en el río de la Duat. La geografía podía cambiar en cada viaje, según los pensamientos del viajero. Si aquel río adoptaba la forma que le daban todas las mentes durmientes del mundo, si su curso iba a volverse más vivo y enloquecido a medida que avanzara la noche, nos esperaba un trayecto accidentado. El río acabó estrechándose. Avistamos la orilla a los 2 lados de una arena negra volcánica que reflejaba las luces de nuestra tripulación mágica. El aire refrescó. La quilla del barco arañó rocas y bancos de arena del lecho, con lo que nos entró más agua. Carter renunció al cubo y sacó cera de su bolsa de herramientas. Juntos intentamos taponar las vías de agua, pronunciando hechizos de vínculo para reforzar la estructura del barco. Si hubiera tenido chicle, también lo habría usado. No vimos pasar ningún cartel. Bienvenidos a la tercera casa, estación de servicio en la siguiente salida. Pero era evidente que habíamos pasado a otra sección del río. El tiempo se nos iba a un ritmo alarmante y todavía no habíamos hecho absolutamente nada. A lo mejor la primera prueba es el aburrimiento, dije. ¿Cuándo va a pasar algo? Conociéndome, tendría que haberme mordido la lengua. Justo delante de nosotros asomó de la oscuridad una silueta enorme. Un pie, del tamaño de una cama de matrimonio, apoyó la suela de su sandalia contra la proa de nuestro barco y nos detuvo en seco mientras el río seguía fluyendo a nuestro alrededor. Y no es que fuese un pie atractivo. Masculino, sí, sin duda. Tenía los dedos manchados de barro y las uñas amarillentas, agrietadas y demasiado largas. Las tiras de cuero de las sandalias estaban cubiertas de líquen y percebes. Resumiendo, el pie tenía el mismo aspecto y olor que si hubiera estado en la misma roca del centro del río, llevando la misma sandalia durante varios milenios.
Por desgracia, iba sujeta a una pierna que a su vez iba sujeta a un cuerpo. El gigante se agachó para mirarnos. ¿Os aburrís?, atronó su voz, sin hostilidad. Podría mataros, si os apetece. Llevaba faldita como Carter, solo que la del gigante estaba confeccionada con tela suficiente para hacer 10 velas como las de nuestro barco. Tenía un cuerpo humanoide y musculoso, cubierto de vello. El tipo de pelo asqueroso que siempre me insufla ganas de fundar una ONG que depile la cera a los hombres demasiado velludos. Tenía cabeza de carnero, con su hocico blanco atravesado por una anilla de latón y sus cuernos enroscados de los que colgaban docenas de campanillas de bronce. Sus ojos estaban muy separados, con iris de un rojo luminoso y finas pupilas verticales. Me imagino que la descripción suena aterradora, pero al verlo no me dio la impresión de que el hombre carnero fuese diabólico. De hecho, por algún motivo, me dio la impresión de que ya le conocía. Parecía más melancólico que amenazador, como si llevara tanto tiempo en su islote rocoso del centro del río, que hubiera olvidado qué había ido a hacer. Carter me pregunta que cuándo me convertí en la chica que susurraba a los carneros. Haz el favor de callarte, Carter. De verdad que me dio lástima el hombre carnero. En sus ojos se veía la soledad. No me entraba en la cabeza que pudiese hacernos daño. Hasta que se sacó del cinturón 2 cuchillos enormes, con filos curvos igual que sus cuernos. No decís nada, observó. ¿Eso es que os parece bien que os mate? No, de verdad que no es necesario, dije, intentando hacer como que agradecía la oferta. Tengo una palabra y una pregunta para ti, si no te importa. La palabra es pedicura. La pregunta es, ¿quién eres? Ja, 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 dijo, balando como una oveja. Si supierais mi nombre, no serían necesarias las presentaciones y podría dejaros pasar. Por desgracia, nadie sabe nunca mi nombre. ¡Qué pena! Ya veo que habéis encontrado el libro de Ra. Habéis resucitado a su tripulación y traído su barcaza al umbral de la 4ª casa. Nadie había llegado tan lejos nunca. Voy a lamentar profundamente tener que haceros papilla. Sopesó los 2 cuchillos, uno en cada mano. Nuestras esferas brillantes revoloteaban como locas, susurrando «¡Sí! ¡Haz la papilla! ¡Sí!». Un momentín», le dije al gigante. «Si te nombramos, ¿podemos pasar?» «Naturalmente», suspiró. «Pero nadie lo consigue nunca». Crucé la mirada con Carter. No era la primera vez que nos habían detenido en el río de la noche para desafiarnos a nombrar un guardián o morir en el intento. Por lo visto, era una incidencia bastante habitual para las almas egipcias y los magos que cruzaban la Duat. Pero no podía creerme que la prueba fuese tan fácil. A aquellas alturas, estaba segura de que reconocía al hombre carnero. Habíamos visto su estatua en el Museo Brooklyn. «Es él, ¿no?», pregunté a Carter. «El coleguita que se parece a Bullwinkle». «No le llames Bullwinkle», susurró Carter. Levantó la cabeza hacia el hombre carnero gigante y dijo: «Eres Ichneumon, ¿verdad?». El gigante hizo un profundo sonido gutural y frotó uno de los cuchillos contra la quilla de nuestro barco. ¿Eso es una pregunta o vuestra contestación definitiva? Carter parpadeó. No es la respuesta definitiva, chillé, comprendiendo que nos había faltado un pelo para caer en la trampa. Ni de lejos. Ichneumon es tu nombre común, ¿verdad? Lo que quieres es que pronunciemos tu nombre verdadero, tu Ren. Ichneumon ladeó la cabeza, haciendo sonar así las campanillas de los cuernos. Estaría muy bien, pero lo más triste es que no lo conoce nadie. Hasta yo lo he olvidado. ¿Cómo puedes olvidar tu propio nombre?, preguntó Carter. Y eso sí que ha sido una pregunta. Soy una parte de Ra, dijo el dios carnero. Soy su aspecto del inframundo, 1/3 de su personalidad. Pero cuando Ra dejó de hacer su travesía nocturna, ya no me necesitó. Me dejó aquí, en las puertas de la 4ª casa, tirado como un abrigo viejo. Ahora vigilo este umbral. ¿Por qué no tengo más objetivo? Si recobrase mi nombre, podría rendir mi espíritu a aquel que me libere. Tal vez esa persona volviera a unificarme con Ra, pero hasta entonces no puedo salir de aquí. Ponía voz de tener una depresión horrible, como un cordero perdido, o más bien, como un cordero perdido de 10 metros con unos cuchillos enormes. Quería ayudarle,
pero también quería encontrar la forma de que no me hiciera pedacitos. Si no te acuerdas de tu nombre, dije, ¿qué nos impide soltarte lo primero que se nos ocurra? ¿Cómo sabrías si es la respuesta correcta o no? Ichneumon bajó sus cuchillos, que empezaron a dejar estela en la corriente. No se me había ocurrido. Carter me lanzó una mirada que decía, ¿para qué se lo cuentas? El dios carnero baló. Creo que reconoceré mi ren cuando lo oiga, decidió, aunque no puedo estar seguro. Al ser solo una parte de Ra, hay mucho de lo que no estoy seguro. He perdido la mayoría de mis recuerdos, de mi poder y de mi identidad. Ahora no soy ni la sombra de mi antiguo yo. Pues menudo debía de ser tu antiguo yo, murmuré. Puede ser que el dios sonriera, aunque era difícil leer la expresión de un carnero. Lamento que no tengas mi ren. Eres una chica lista, la primera que llega tan lejos, la primera y la mejor. Suspiró, alicaído. En fin, supongo que habrá que ir poniéndose con la matanza. La primera y la mejor, pensé a toda velocidad. Espera, dije. Sé tu nombre. Carter ahogó un grito. ¿Lo sabes? Pues díselo. Recordé un pasaje del libro de Ra. Primero desde el caos. Tiré de los recuerdos de Isis, la única diosa que había conocido alguna vez el nombre secreto de Ra, y empecé a comprender la naturaleza del dios solar. Ra fue el primer dios que se alzó desde el caos, dije. Ichneumon frunció el ceño. ¿Eso es mi nombre? No, tú escucha, dije. Has dicho que sin Ra no estabas completo, que no eras ni la sombra de tu antiguo yo. Pero eso es lo que les pasa también a todos los demás dioses egipcios. Ra es más viejo, más poderoso, es la fuente original de la Mat, como el meristemo de los dioses, aportó Carter. Eso, dije, no tengo ni idea de lo que es un meristemo, pero sí, eso. Durante todos estos eones, los otros dioses han ido marchitándose, perdiendo su poder, porque Ra no está. Puede que no quieran admitirlo, pero él es el corazón de todos. Dependen de Ra. Desde que empezamos con esto, he dudado si valía la pena traer a Ra de vuelta. No sabíamos por qué era tan importante, pero ahora lo entiendo. Carter asintió, asimilando la idea poco a poco. Ra es el centro de la Mat. Debe regresar, si queremos que ganen los dioses. Y por eso Apophis quiere que vuelva Ra, supuse. Están los dos conectados, la Mat y el caos. Si Apophis puede tragarse a Ra mientras el dios solar está viejo y débil... Mueren todos los dioses, dijo Carter. El mundo se desmorona y reina el caos. Ichneumon giró la cabeza para poder observarme con un ojo rojo brillante. Todo muy interesante, dijo, pero no he oído mi nombre secreto. Para despertar a Ra, primero tenéis que nombrarme. Desplegué el libro de Ra y respiré hondo. Empecé a leer la primera parte del hechizo. Puede que estéis pensando... Venga ya, Sadie. ¿El gran desafío era leer unas palabras de un papiro? ¿Qué tiene de complicado? Si pensáis así, es que nunca habéis leído un hechizo. Imaginaos que leíste un libro frente a 1000 profesores hostiles, atentos al menor fallo que cometáis para suspenderos. Ahora, imaginad que solo podéis leerlo viendo su reflejo en un espejo. Imaginad que las palabras están esparcidas por ahí de cualquier manera y hay que ir montando las frases en el orden correcto sobre la marcha. Imaginaos que el más ínfimo error, tartamudeo o palabra mal pronunciada significa automáticamente la muerte. Juntad todo eso y ya podéis empezar a haceros una idea de lo que significa lanzar un hechizo a partir de un papiro. Pese a todo, y por raro que parezca, tenía bastante confianza. De pronto, el texto había cobrado sentido. Yo te nombro primero desde el caos, recité. Ichneumon, que eres Ra, el sol vespertino. Yo invoco tu Va para despertar al grande, pues soy... Mi primer error casi letal. En el papiro estaba el equivalente de ponga aquí su nombre, y estuve a punto de leerlo así, pues hoy ponga aquí su nombre. ¿Qué pasa? Podría haberle pasado a cualquiera. En lugar de eso dije, soy Sadie Kane, la que restaura el trono de fuego. Yo te nombro aliento a la arcilla, el carnero del rebaño de la noche. El divino. Estuve otra vez a punto de fallar. Habría jurado que el título egipcio era divino alfeñique, pero no tenía sentido, y además pensé que a Ichneumon no le haría mucha gracia que se lo llamara.
Por suerte, me acordé de una cosa del Museo Brooklyn. Gnome aparecía representado como un alfarero que creaba un ser humano de arcilla. Divino alfarero, me corregí. Yo te nombro Gnome, protector de la cuarta puerta. Yo te devuelvo tu nombre. Yo te devuelvo tu esencia, Ra. Los ojos enormes del dios se abrieron más. Sus fosas nasales se dilataron. Sí, enfundó los cuchillos. Bien dicho, mi señora. Podéis entrar a la cuarta casa, pero llevad cuidado con los fuegos y preparaos para la segunda forma de Ra. Él no os agradecerá vuestra ayuda igual que hago yo. ¿A qué te refieres?, pregunté. Pero el cuerpo del dios carnero ya perdía consistencia. El libro de Ra absorbió la neblina en que se había convertido y se enrolló sobre sí mismo. Gnome y su islote habían desaparecido. El barco se internó en un túnel estrecho. «Sadie», dijo Carter, «ha sido increíble». Normalmente me habría encantado restregarle mi genialidad, pero tenía el corazón a punto de salírseme del pecho, las manos sudadas y ganas de vomitar. Para colmo, sentía que la tripulación de esferas luminosas empezaba a superar la sorpresa y volvía a plantarme cara. «¡No te ha hecho papilla!», protestaron. «¡No te ha hecho papilla!». «Ocupaos de vuestros asuntos», repliqué mentalmente, «y que el barco no pare». «Sadie», dijo Carter, «¿por qué se te está poniendo la cara roja?» Creí que me acusaba de ruborizarme, pero entonces caí en la cuenta de que él también estaba rojo. El barco entero estaba bañado por una luz de color rubí. Me giré hacia la proa e hice un ruido con la garganta que no era muy distinto de los balidos de Gnome. «¡Oh, no!», dije. «¡Otra vez este sitio, no!». A unos 100 metros por delante de nosotros, el túnel se abría a una caverna inmensa. Reconocí el extenso e hirviente lago de fuego, pero la última vez que lo había visto era desde otro ángulo. Íbamos ganando velocidad, bajando por una serie de rápidos como si estuviéramos en un tobogán de parque acuático. Al final de los rápidos, el agua se convertía en una ardiente catarata que caía en vertical hacia el lago, casi a 1 kilómetro por debajo de nosotros. Flotábamos directos hacia el precipicio sin medios para detenernos. «¡Que el barco no pare!», susurró jubilosa la tripulación. «¡Que el barco no pare!». Seguramente nos quedaba menos de 1 minuto, pero pareció más tiempo. Es lógico que, si el tiempo vuela cuando te diviertes, vaya a ritmo de caracol cuando te precipitas a una muerte segura. «Tenemos que dar media vuelta», exclamó Carter. «Aunque no hubiera fuego, la caída nos mataría». Empezó a gritar a las esferas de luz. «¡Girad! ¡Remad! ¡SOS!». La tripulación siguió la suya sin inmutarse. Yo no podía apartar la mirada de la ardiente caída hacia la destrucción y el lago de fuego que había al fondo. A pesar de las oleadas de calor que nos arrollaban como el aliento de un dragón, tenía frío. Se me ocurrió lo que tenía que pasar. «Renacido del fuego», dije. «¿Qué?», dijo Carter. «Es otra cita del libro de Ra. No podemos dar media vuelta. Hay que seguir directos al lago». «¿Te has vuelto loca? ¡Arderemos!». Abrí mi bolsa mágica de un tirón y revolví su contenido. «Hay que atravesar el fuego con el barco. Eso era parte del renacimiento nocturno del sol, ¿verdad? Ra lo habría hecho». «Ra no era inflamable». La catarata estaba a solo 20 metros. Me temblaban las manos mientras vertía tinta en mi paleta de escriba. Si nunca habéis intentado preparaos para la caligrafía sobre un barco, os diré que no es fácil. «¿Puedes saber qué haces?», me preguntó Carter. «¿Escribir el testamento?». Inspiré profundamente y mojé mi estilete en tinta negra. Visualicé los jeroglíficos que necesitaba y eché mucho de menos a Sia. No solo porque nos llevábamos de maravilla desde el Cairo. Y Carter, no hagas pucheros. ¿Yo qué culpa tengo de que viera claro que soy la más lista de la familia? Sino porque ella era experta en glifos de fuego, justo lo que nos hacía falta. «Levántate el pelo», dije a Carter. «Tengo que pintarte la frente». «No pienso caer a mi muerte llevando escrito pringado en la cabeza». «Intento salvarte, date prisa». Mi hermano se apartó el pelo. Le pinté los glifos de fuego y escudo en la frente, y de inmediato Carter estalló en llamas. Lo sé. Era al mismo tiempo un sueño hecho realidad y una pesadilla. Saltó, hizo aspavientos y profirió unas maldiciones muy creativas antes de caer en que el fuego no le hacía daño. Lo que pasaba es que estaba rodeado de una lámina protectora de llamas. «Exactamente, ¿qué?
Puso los ojos como platos. ¡Agárrate a algo! El barco se inclinó al llegar al borde de la catarata y me dieron náuseas. Garabateé los jeroglíficos de cualquier manera en el dorso de mi mano, pero no quedaron bien. Las llamas chisporrotearon débiles a mi alrededor. Por desgracia, no tuve tiempo a arreglarlo. Me agarré a la borda con las 2 manos y nuestra embarcación cayó a plomo. La de cosas que pueden pasarte por la cabeza mientras te precipitas a una muerte segura. Desde arriba, el lago de fuego era bastante hermoso, como la superficie del sol. Me pregunté si sentiría algún dolor con el impacto o simplemente nos evaporaríamos. Costaba ver algo mientras caíamos entre la ceniza y el humo, pero me pareció distinguir e identificar una isla a 1,5 kilómetros de distancia, el templo negro donde había conocido a Anubis. ¿Estaría viéndome desde allí? ¿Correría a rescatarme? No sabía si tendría más probabilidades de sobrevivir separándome del barco y cayendo como un saltador de trampolín, pero no me atreví a hacerlo. Me agarré a la borda con todas mis fuerzas. Tampoco sabía si el escudo mágico estaba protegiéndome, pero sudaba muchísimo y estaba convencida de haberme dejado la garganta y casi todos los órganos internos encima de la catarata. Finalmente llegamos al fondo con un ¡fum!, pero multiplicado por 1,000,000. ¿Cómo describir la sensación de hundirse en un lago de fuego líquido? Bueno, quemaba, y aún así, de alguna forma, también era líquido. No me atrevía a respirar. Después de un momento de duda, abrí los ojos. Lo único que vi fueron llamas rojas y amarillas revoloteando por todas partes. Seguíamos bajo el agua, o bajo el fuego. Me fijé en 2 cosas. No estaba quemándome viva, y el barco avanzaba. No podía creer que mis descabellados glifos de protección hubiesen funcionado de verdad. Mientras el barco se deslizaba por las arremolinadas corrientes de calor, las voces de la tripulación susurraban en mi mente, ahora más alegres que enfadadas. ¡Renovación!, decían. ¡Nueva vida! ¡Nueva luz! Sonaba halagüeño, hasta que volví a algunos hechos menos agradables. Seguía sin poder respirar. A mi cuerpo le gustaba la respiración. Además, cada vez hacía más calor. Sentía cómo empezaba a fallar mi glifo de protección y la tinta me quemaba en la mano. Tanteé a mi alrededor y agarré un brazo. Di por hecho que de Carter. Nos cogimos de la mano y aunque no le veía, me tranquilizaba saber que estaba allí. A lo mejor fue mi imaginación, pero pensé que el calor remitía. Mucho tiempo atrás, Amos nos había dicho que juntos éramos más poderosos. Cada uno incrementaba la magia del otro solo por estar cerca. En aquel momento, deseé que fuese cierto. Traté de enviar mis pensamientos a Carter, pidiéndole que me ayudara a mantener el escudo de fuego. El barco siguió navegando entre las llamas. Creí que empezábamos a ascender, pero quizá fuese solo de tanto que lo deseaba. Mi visión empezó a nublarse. Mis pulmones necesitaban aire con desesperación. Si inhalaba fuego, tal vez acabara como Vlad Menshikov. En el preciso momento en que supe a ciencia cierta que iba a desmayarme, el barco subió vertiginosamente y salimos a la superficie. Tragué una bocanada de aire, y no solo porque la necesitase. Habíamos llegado a un embarcadero en la orilla del lago hirviente, frente a una puerta de piedra caliza, muy parecida a la entrada de un templo antiguo que había visto en Luxor. Aún tenía la mano de Carter entre las mías. A primera vista, los 2 estábamos bien. La barcaza solar estaba mejor que bien. Había sido renovada. La vela era tan blanca que dolía a los ojos, con el símbolo dorado del sol refulgiendo en el centro. Los remos estaban reparados y recién pulidos. El casco estaba pintado de negro, dorado y verde, y ya no hacía aguas, mientras que el dosel volvía a ser un pabellón precioso. Seguía sin haber trono ni ra, pero los tripulantes brillaban animados y alegres mientras amarraban el barco. No pude evitarlo. Di un abrazo a Carter y dejé escapar un sollozo. ¿Estás bien? Él se separó con torpeza y asintió. El glifo de su frente se había consumido. Gracias a ti, dijo. ¿Dónde? En los acres soleados, dijo una voz conocida. ¿Ves? Venía bajando los escalones del embarcadero. Llevaba una camisa hawaiana nueva e incluso más chillona, y solo su bañador de slip en vez de pantalones. Así que no era precisamente la visión más grata del mundo. Ahora que estaba en la Duat, casi resplandecía de poder. Tenía el pelo más largo y rizado, y su rostro parecía haber rejuvenecido décadas. «¿Ves?», exclamé. «¿Por qué has tardado tanto? Walt y Sia...»
Están bien, dijo. Y ya os he dicho que nos veríamos en la cuarta casa. Señaló con el pulgar las letras esculpidas en el arco de piedra caliza. Antes se llamaba la Casa de Descanso, por lo que se ve, le han cambiado el nombre. El letrero estaba en jeroglíficos, pero lo entendí sin ningún problema. Comunidad de vivienda asistida a cresoleados, leí en voz alta. Antes, Casa de Descanso, nuevo equipo directivo. ¿Exactamente qué es? Vamos subiendo, dijo Bess, antes de que llegue vuestro perseguidor. ¿Perseguidor?, preguntó Carter. Bess señaló la parte superior de la catarata de llamas, que estaba a casi 1 kilómetro de nosotros. Al principio no vi nada. Entonces hubo un reflejo blanco entre las llamas rojas, como si un hombre vestido de heladero se hubiera tirado al lago. Al final, resultó que no me había imaginado esa mancha blanca en la oscuridad. Alguien nos seguía. «Menshikov», dije. «Eso es... mal asunto», dijo Bess. «Venga, vamos. Tenemos que encontrar al dios del sol».